Que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, en sus hogares, en sus vehículos, en sus lugares de trabajo y de descanso también, que están atentos a este su espacio Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat número 86 en esta ciudad de La Romana. Hoy jueves 25 de noviembre del 2021, a esta hora de la tarde, estamos conectados para transmitirles a ustedes un programa más, sobre todo un programa edificante. Hoy vamos a hablar acerca de las finanzas en el hogar, en las parejas, y entonces también recordamos el día de hoy, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto fue aprobado por las Naciones Unidas en el año 1999. 25 de noviembre es reconocido como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando aquel hecho funesto del año 1960, donde fueron asesinadas las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa fueron asesinadas vilmente por el sátrapa Rafael Leónidas Trujillo. Él mandó asesinarlas y entonces por eso se reconoce el 25 de noviembre. Déjeme decirle que ese asesinato fue lo que provocó el final deceso de Trujillo. Ese asesinato fue la gota que hacía falta para que el pueblo dominicano perdiera el miedo al sátrapa, y entonces en mayo del año próximo estarían ya asesinando vilmente a Rafael Leónidas Trujillo. Pero todo lo que provocó esto fue esta muerte de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Por eso se declara el 25, desde el año 1999 para acá, el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y déjeme decirle que las feministas se han abrazado mucho de este tema, porque lo han llevado a ser lo que realmente no es. ¿Ok? Pero no voy a hablar de ese tema el día de hoy. Solamente quiero hacer mención de que hoy es Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bien. La Iglesia de Dios de la Profecía está ubicada en la Espaillat 86. Tenemos servicios martes y jueves a las 7 de la noche, los sábados a las 5:30 y los domingos desde las 8 de la mañana con nuestra gloriosa escuela bíblica, y a las 10 de la mañana, el mismo domingo, nuestros servicios de acción de gracias. Y hoy jueves vamos a hablar de temas pastorales, y este tema pastoral que voy a hablar el día de hoy va a tratar sobre las finanzas en el hogar. Uno de los factores que más divorcio causa en los matrimonios es el tema del manejo o el mal manejo del dinero en la familia. El manejo perverso del dinero en la familia es uno de los temas que causa más controversias en el hogar. Y a veces no entendemos que Dios es el que maneja el tema del dinero, que Dios es el que maneja las finanzas en la vida del hombre, y de Dios es todas las cosas. Es importante entender eso. Yo quiero poner en pantalla un versículo. Recuerde que esto también lo transmitimos por YouTube, así que a los amigos de YouTube pueden ver el versículo de el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12, que dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Qué tremendo versículo este. Esto es un versículo para que lo recordemos día a día en nuestra vida y en nuestro amplio historial laboral,
porque cuando entramos al mundo laboral no entramos con el conocimiento básico de estas cosas, y es necesario que nos lo recuerden y que la palabra de Dios sobre todas las cosas nos lo recuerden, porque a veces olvidamos que todo lo que hacemos es de Dios y para Dios. Hay otros dos versículos que quiero presentar para dejar bien claro que Dios es el dueño de todo. El primero está en Deuteronomio capítulo 10, verso 14, que dice: He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ella hay. Deuteronomio 10, 14. Y también Salmo 24, 1, que dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Bien, en estos versículos, que lo que traen más es un principio bíblico, es que nos basamos para decir que las finanzas no le corresponden a un hombre ni a una mujer. Y de hecho tampoco le corresponden a las parejas. Las finanzas son de Dios. Es lo primero. Dios es el que maneja el concepto financiero en la vida del hombre y la mujer. Por lo tanto, un hombre y una mujer sabio que fundan su casa sobre la roca, entonces siempre tendrán a Dios en medio de todo, sabiendo que Él es el proveedor que da pan cada día. Entonces, el obedecer a los mandatos de Dios nos produce a nosotros bendición. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 15, versículos 5 y 6, capítulo 15, versículos 5 y 6, ahí está en pantalla, dice: si escucharas fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti nadie tendrá dominio. Y también Deuteronomio 28:12 dice: te abrirá Jehová el buen tesoro del cielo para abrir la lluvia a la tierra en su tiempo y para bendecir todas las obras de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Lo que Dios está tratando de comunicarnos en estos versos es que Él controla los ascensos, que Él controla las finanzas del hogar, que Él es el que provee, que Dios es el que da el dinero y también el que no da el dinero. Entonces, teniendo bien claro este concepto, cuando una pareja decide casarse, lo primero que debe entender es que el beneficio para su casa no depende del mucho trabajo o del gran esfuerzo que hagan ellos, sino que depende de cómo Dios abre las ventanas de los cielos para que haya bendición hasta que sobreabunde. Entonces, muchas veces, sin entender eso, entramos en una relación de matrimonio, entramos en una relación de familia y nosotros queremos ser los dueños de nuestras cosas. Y lo que hacemos es meternos constantemente en deudas. Lo que hacemos es hacer una bola de nieve alrededor de nosotros y meternos constantemente en compromisos sin entender de que Dios lo maneja todo. La Biblia nos da básicamente grandes principios del manejo del dinero. Grandes principios sobre el manejo del dinero, grandes principios sobre cómo se debe administrar el dinero. De hecho, la palabra de Dios dice que los hombres deben tenernos como siervos de Jesucristo y como buenos administradores de los misterios de Dios, entendiendo que también el tema de las finanzas es un misterio de parte de Dios. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 4. Entonces, entendiendo esa parte, comprendiendo esa parte de lo que Dios quiere comunicarnos, es necesario que nosotros entonces prestemos atención a lo que Dios está diciendo. Siempre me gusta recordar que en Estados Unidos los mejores abogados de Estados Unidos son judíos y la gente más rica del mundo per cápita está en Israel. ¿Por qué? Porque ellos siguen los preceptos de Dios que están marcados en la palabra de Dios, que están marcados sobre todo en el Antiguo Testamento. Porque allí es donde están marcados estos principios que los judíos siguen y por eso son bendecidos. Entonces, ¿por qué nosotros no seguimos esos principios? ¿Por qué cuando se habla de pagar tus deudas, de hacerle frente a tus deudas, de no endeudarte,
La Biblia enseña claramente que no nos endeudemos. No quiere decir que la deuda sea pecado, pero la Biblia desaprueba totalmente el endeudamiento. Primera de Corintios 7:23 dice que por precio fuiste comprado, por lo tanto, no te hagas esclavo de los hombres. Y Salmo 37:21 dice que el impío es el que toma prestado y no paga, más el justo tiene misericordia y da. Entonces, como la Biblia desaprueba el endeudamiento, porque ya Cristo nos compró por un precio para que nosotros nos ajustemos a la palabra de Dios, y desde que nos ajustamos a los principios de la palabra de Dios, es inminente que prosperemos. Es inminente, hermano. Nadie detiene la prosperidad. Entonces, hay principios que se deben cumplir, como es el principio de pagar las deudas, y esto, Segunda de Reyes, capítulo 4, habla de esto, cuando la viuda fue multiplicado el aceite, cuando ella no encontraba dónde echar el aceite, fue donde el profeta de Dios, donde Eliseo, y le dijo, Señor, ya se acabó el aceite. Y Eliseo, el consejo que le dio es, mira, toma ese aceite, véndelo, paga tus deudas y tú y tus hijos vivan de lo que queden. Entonces, el pagar las deudas es un principio marcado en la Biblia, hacerle frente y no volver a endeudarnos, Más adelante yo voy a explicar el tema vamos a tener que hacer otro programa para explicar el tema de lo que es una deuda y de lo que es una inversión y de lo que es una deuda buena y una deuda mala, ¿ok? Hay otros principios como cuando nos endeudamos ponemos carga sobre nuestra familia, que fue lo que sucedió en este caso en Segunda de Reyes 4, capítulo 4, donde el hombre amaba a Dios, era un hombre de Dios, sin embargo murió y dejó una deuda a sus hijos y a su esposa. Por eso el acreedor vino a llevarse los esclavos. Entonces, la Biblia desaprueba el tema de las deudas. Otra cosa que la Biblia desaprueba es el tema de la garantía. No seas garante de nadie, dice la palabra. Es lo que la palabra enseña y es así a donde la palabra nos dirige. De hecho, Proverbio bastante claro habla en el capítulo 17, verso 18 y en el capítulo 22, versículo 6, donde desaprueba totalmente el tema de la garantía. Si tú sales fiador por tu hermano y si das tu palabra a un extraño, dice Proverbio, entonces tú has quedado preso en los dichos de tus labios. Por eso mismo, porque diste la cara por aquel. Entonces, otros principios que deben cumplirse es el principio de cumplir lo que se promete y ser fiel con el dinero. Y lo de ser fiel con el dinero tiene también unos temas asociados y unos principios centrales que es bueno que nosotros hagamos caso a esto. Por ejemplo, el principio el tema de las deudas. Lo que nos manda es a ser obedientes sí o sí. Eso es lo que leí en Deuteronomio 15, 5 y 6. Es que si escucháramos fielmente la voz de Dios para guardar y cumplir sus mandamientos. Y en sus mandamientos Él nos manda a ser generosos. En sus mandamientos Él nos manda a dar ofrenda, a dar diezmos. En sus mandamientos Él nos manda a no tomar prestado. En sus mandamientos Él nos manda a ser buenos administradores. Entonces, ¿por qué no recibimos más bendiciones materiales? Bueno, porque somos desobedientes a la palabra de Dios. Andamos preguntando si tengo que diezmar o si tengo que ofrendar o si tengo que dar o si tengo que bendecir a otro. Hermanos, estas son cosas que no se cuestionan. Estas son cosas que se hacen, se cumple la palabra por medio de la fe. Y por medio de la fe recibimos entonces las bendiciones de parte de Dios. Porque así Él lo prometió y lo leímos en Deuteronomio 28:12, que decía que si nosotros cumplimos la palabra de Dios, Él va a abrir el buen tesoro del cielo para enviar su lluvia a la tierra a tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Entiéndelo, hombre de Dios, mujer de Dios. Entonces no pongamos traba a Dios con esto, porque Él desea bendecirnos. En ninguna parte la Biblia dice que las deudas sean pecado, no lo dice, no. Pero si hemos sido comprados por precio, y si el impío toma prestado y no paga, entonces nosotros no podemos seguir la carrera del impío. Nosotros tenemos que hacer correctamente las cosas. Proverbios 3:27 dice que no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda, vuelve y mañana te daré, cuando tú tienes contigo que darle.
Mira qué claro es Proverbios capítulo 3, versículo 27, pero a veces no prestamos atención a esto. Proverbios también nos habla de no ser garante, de cumplir lo que prometemos. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios, que ya antes lo he mencionado. Entonces, si tú eres fiel, tienes que ser fiel en todo y sobre todo con el dinero. Hay reglas que hay que cumplir. Dios le dio reglas a su pueblo con relación a todo esto y por eso podemos hablar de los judíos como un pueblo próspero, porque entendieron que esto era algo importante para ellos. ¿Qué otra cosa? El consejo. Dentro de las finanzas matrimoniales es bueno siempre buscar consejo o tener un consejero financiero. A veces las parejas van donde el pastor a buscar un consejo y no está mal, pero a veces el pastor está más quebrado que ellos. A veces el pastor está más endeudado que ellos. ¿Por qué? Porque el pastor también no se ha sometido a lo que dice la palabra de Dios. Pastor, ¿es que duele someterse a la palabra de Dios? Claro que sí. Duele someterse a la palabra de Dios. Y en este tema del dinero hay pecados también que andan siempre alrededor del tema del dinero. La Biblia no dice que el dinero sea malo. La Biblia dice que el amor al dinero es lo malo. Y muchos, por ese amor al dinero, por esa lujuria una lujuria, bueno, no hay palabra para definir eso, que andan detrás del dinero, entonces pierden el objetivo, pierden el blanco por el cual fueron llamados. Entonces se vuelven soberbios, se vuelven amadores de sí mismos, se vuelven vanagloriosos, y la Biblia también habla sobre eso. Es decir, alrededor del tema del dinero hay mucho pecado alrededor. Entonces, a veces nosotros creemos que el que ama el dinero es el que es rico, y no. He conocido a muchos pobres que no tienen nada, que hacen lo que sea por el dinero, y eso es amor al dinero. Eso es amor al dinero. Entonces, si lo que yo para percibir algo, para recibir algo, tengo que romper una regla de Dios, no, yo lo lamento, dinero, pero las reglas de Dios están por encima de todas las cosas. Entonces, lo que aconsejamos aquí es que las parejas que están hundidas en deuda y que tienen problemas financieros, lo antes posible puedan buscar consejos. Los consejos siempre serán importantes. Proverbios 15:22 dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirman esos pensamientos. Entonces, cuando hay consejos, se tiene una mayor base de actuación. Y esto es agradable a los ojos del Señor. Es importante, entonces, buscar siempre consejos. La Biblia nos muestra unos pasos para seguir, unos pasos que seguir a la hora de buscar consejo. Por ejemplo, ¿dónde ir a buscar consejo? Es importante ir a buscar consejo donde las personas que tienen algún interés conmigo. Y en este caso, siempre mis padres serían mis mejores consejeros. En otro punto, también mi esposo sería mi fiel consejero. El consejo de los padres habla en Proverbios 1, 8 y 9, que dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Un padre nunca aconsejará mal a un hijo. Siempre lo aconsejará para guiarlo a hacer lo bueno. Se supone que debe ser así, sobre todo si el muchacho es cristiano, debe ir donde sus padres cristianos a buscar un buen consejo. Mi segundo consejero debe ser mi esposa o mi esposo. Atención, hombres, tu segundo consejero es tu esposa. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 4:9 dice que mejores son dos que uno, porque tienen una mejor paga de su salario. Entonces, cuando tú te metes en deuda, adivina quién es la sacrificada. Lo vimos en Reyes, Segunda de Reyes capítulo 4. El hombre murió, era un hombre de Dios, era un profeta de Dios, pero al morir la deuda quedó a su esposa. Entonces, a mi esposa era la segunda persona que yo tengo que buscar consejos y preguntarle: ¿qué tú crees de esto? ¿Qué podemos hacer? Si tú no eres bueno manejando la finanza, hombre, deja que tu mujer la maneje. Tú tienes que ser claro, que tienes que ser honesto con ella, porque hay un principio marcado de honestidad con ella. Y si tú ganas 20,000, 30,000, 100,000 pesos, ella tiene que saber lo que tú ganas. Ella tiene que saber de tus inversiones. Ella tiene que saber de tus gastos. Porque a la hora que tú no estés, entonces la vas a dejar a ella pasando trabajo,
pudiendo ella conocer todo lo que se mueve alrededor de tus inversiones y saber todo lo que pasa. Entonces, mi esposa es mi segundo consejero. Tercero, llega a ser mi pastor. Pero ¿qué pasa si el pastor no es experto sobre las finanzas? Entonces, lo correcto es que el pastor me refiera a alguien que sí sabe sobre finanzas, sobre negocio y que me pueda ayudar en esta perspectiva. Y siempre debe ser personas piadosas o profesionales del área que también sean piadosos. Entonces, el consejo es importante dentro del tema financiero de las parejas. Otro punto básico es la honestidad. Ser honestos los unos con los otros, ser honesto con el Estado, con el tema de los impuestos. La Biblia dice en Levítico 19, 11 al 15 que no hurtéis, no engañéis, no mintáis el unos al otro, no juréis falsamente. Porque el que hace eso no es cristiano. El hombre que no le dice a su esposa cuánto gana, está manifestando que Cristo no habita en ti, hombre. Y entonces te estoy llamando la atención para que te arrepientas. Y a la mujer que no le dice a su esposo cuánto ella gana, también debes arrepentirte de eso. Vine duro, el pastor vino duro hoy, pero tengo que decirlo eso, porque entonces ustedes no son un matrimonio, no son uno. Cuando la Biblia dice que ya no serán más dos, sino una sola carne. Pero si se ocultan cuánto ganan o cómo lo gastan, entonces todavía ustedes están divididos. Y un reino dividido contra sí mismo, la Biblia dice que no prospera. Entonces deben ajustarse en esa medida. Deben cambiar. Es el mandato de Dios, la honestidad. La honestidad es una obligación. Una obligación que Dios le demanda a sus hijos. Y es también un desafío cristiano para el mundo de hoy. Si el mundo no quiere ser honesto, si los hombres del mundo no quieren ser honestos con sus esposas, a nosotros no nos conviene no ser honestos. A nosotros somos diferentes y en esa parte debemos manifestar esa diferencia. Entonces, cuando se habla de honestidad, se está hablando de personas decentes, decorosas, recatadas, pudorosas, razonables, justo, probado, recto, honrado. Y si nosotros no somos eso con el que duerme con nosotros, entonces lamentablemente no hemos entendido. No hemos entendido. Dios le demandaba a su pueblo que no sean deshonestos el uno con el otro, que no tengan bolsa falsa, Deuteronomio 25:13, ni grande ni chica, no tendrás en tu casa efa grande ni efa pequeño, pesa exacta y pesa justa tendrás, le dice. Entonces nosotros con nuestras palabras deben ser justos. Y una cosa importante es que el hombre honesto no miente. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 4, versículo 25, por lo cual, desechando toda mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, uno de los pecados que Dios condenó en el Nuevo Testamento fue en Hechos 5, del 1 al 11, Ananías y Zafira, y el trato aquí fue la deshonestidad de Ananías y Zafira. No fue que ellos no quisieron dar o whatever. El hecho aquí fue que ellos no fueron honestos, ellos mintieron, le mintieron al Espíritu Santo, como Pedro le dijo. Entonces, la palabra nos demanda que seamos santos y la honestidad dentro de las finanzas y el aspecto familiar también es un punto para ser santo. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, tiempo de detenernos a pensar las veces que no hemos sido honestos, ni con nuestra esposa, ni con nuestros padres, ni con nuestro pastor, ni con nuestros hermanos en temas financieros. Y las veces que hemos deshonrado a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestra familia, porque ellos no saben qué ganamos, cómo lo ganamos y cómo lo distribuimos. Y esto se vuelve hasta un pecado, porque a veces al mentirles a ellos en eso, también mentimos a la iglesia cuando nos toca llevar diezmos y ofrendas. Le mentimos mucho a Dios con relación a eso. Y atención, Dios no puede ser burlado. Dios sabe, Él conoce nuestro corazón. Bien, permítame cerrar aquí, por favor. No terminé, porque es muy amplio hablar de esto, pero quiero cerrar aquí en esta hora y luego más adelante yo estaré hablando de eso. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes.